primera ronda es por cociente simple y en la segunda por resto mayor. Aquí en este caso no hay barreras legales. Y entonces, hace rato teníamos cifras de 4,160, 3,380 y 2,460. En este ejemplo vamos a utilizar las mismas cifras. Entonces, vamos primero a determinar un cociente simple. Si son 10,000 votos y tenemos 10 congresistas, tenemos que dividir 10,000 entre 10 para saber, digámoslo de esta forma, cuánto te va a costar cada diputación o cada congresista. Entonces, si son 10,000 entre 10 es igual a 1,000, es decir, votación válida entre el número de congresistas te va a dar el cociente simple. Por eso está expresado así en letras. VV, NC, CS. Y entonces empezamos a aplicar primero por cociente simple. Entonces, partido A obtuvo 4,160. Entre 1,000 te da igual a 4 curules. Partido B con 3,380, entre 1,000 te da igual a 3 curules. Es decir, usted como tiene 4,160 pesos puede comprar 4 naranjas. Usted con sus 3,380 pudo comprar 3 y usted con sus 2,460 pudo comprar 2. Entonces, como hemos asignado 4 más 3 igual a 7 más 2 igual a 9, quiere decir que nos resta una curul y esa curul que resta se va a asignar por resto mayor. Y entonces vamos viendo, ¿cuál es el resto mayor? ¿160, 380 o 460? 460. Entonces, en la primera ronda se asignaron 9 curules de un total de 10. Por lo tanto, resta una que se asignará en una segunda ronda, es decir, por resto mayor. Partido A, con sus 160, pues no es el resto mayor. El B con sus 380 tampoco. El que tiene el resto mayor es T, con 460. Entonces, vean ustedes, aquí en este caso, con esta fórmula, con este método, A se queda con 4, B con 3 y el partido C con 3. Entonces, con el método de divisor simple, ¿a quién se benefició? En este caso, al partido mediano, a B. Con el método Hart, ¿a quién se benefició? Al partido pequeño, porque pudo comprar 3. ¿Y quién resultó pagando los platos rotos? El partido B. Entonces, la determinación de un sistema, de qué sistema vamos a adoptar, insisto, va a depender de las expectativas de los actores políticos. Si aquí diríamos, vamos a suponer que nosotros somos asesores del partido en la mano. A ver, Harumi Bisset Sánchez Reina, por favor, adelante. Maestro, a ver, entonces para entender la segunda ronda de asignación, si en el partido B hubiéramos tenido 461 votos, el resto, ¿qué es Mayor. El resto mayor, ¿se le asignaría al partido B por un voto? Sí, sí, aquí funciona. Okay. Y aquí nada de, no, bueno, es que tiene más y, no, es resto mayor. Entonces, primero se asigna, por decirlo así, por números enteros. Y después vamos a decirlo, se va a asignar por la ley de la oferta y la demanda. El que pueda pagar más por la diputación, porque le sobró más, a eso se lo vas a dar. Entonces, este sistema funciona así.
es un sistema de representación proporcional. ¿Y qué es lo que va a pasar siempre? Siempre te van a sobrar votos. Entonces, porque vas a poder pagar algunas diputaciones en números enteros. Y cuando te sobren votos, que es lo que se conoce como el resto mayor, pues bueno, eso se los vas a dar al que tenga el mayor número de votos sobrantes. En esencia, esto es lo que tenemos nosotros en el sistema federal, un sistema hard o de cociente simple, aunque yo les tengo que aclarar, no es tan de cociente simple. ¿Por qué? Porque es un sistema mixto, porque hay circunscripciones, porque hay umbral mínimo, porque hay límite a la sobre y subrepresentación, y eso ya te hace, te dispara todo. ¿En qué sentido? Lo que les decía, las poblaciones no son estáticas, hay movilidad. Entonces, aunque se hace la distribución de las circunscripciones, pues las personas no se están quietas. Entonces, no les podemos decir, ¿saben qué? 10 años no se muevan para que no muevan los números. Y pues hay muchas variables. Puede haber circunscripciones donde sean muy participativos. En una, vamos a pensar, en la primera circunscripción, que son los estados del norte, yo supondría que es donde más votan. A lo mejor alguien me puede decir, ay, maestro, no se haga ilusiones, mejor revise las estadísticas del INE. Tienes razón, pero vamos a suponer eso. Y alguien me diría, no, pues bueno, si vamos por percepciones, en el sureste es donde votan menos. Como dicen las personas, son más campechanos, ¿no? No se agobian, no se meten en broncas, no votan. Y a lo mejor en la cuarta y en la quinta como que son más centrones. Son los estados del centro, en fin, digo, claro, entra Puebla, entra Guerrero, en la cuarta, en fin, pero bueno. Y entonces, el tema es que, aunque existe constitucionalmente el requisito de que la distribución en las circunscripciones tiene que atender a un criterio poblacional y de continuidad geográfica, pues lo cierto es que a la mera hora va a haber variaciones, a la mera hora no todos votan, hay abstencionismo, y entonces, pues bueno, eso ya te varía las cifras. Y entonces puede ser que en un caso tengas acceso en una forma más barata, necesitas menos votos para tener diputaciones. Bueno, sí, porque votaron menos. Entonces le bajan a todos las cifras. En fin, a ver, dice Edgar Gorostieta, según los datos del INE, los estados que tuvieron una mayor, vamos a ver qué es lo que nos dice el compañero, dice, dice, una mayor participación en las elecciones de 2021 fueron, fíjense, Campeche, y yo aquí denostándolos diciendo que son bien campechanos, bueno, 66.59. Baja California, Colima, Nuevo León, Querétaro, y los que tuvieron menor participación en las elecciones de 21 fueron Chiapas con el 39.94%, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, alrededor del 40%. Claro, ¿qué le podríamos decir al compañero Gorostieta? Oye, es una elección intermedia y regularmente en las elecciones intermedias votan menos, porque las elecciones, me está dando la razón Edgar Gorostieta, así es. En la elección donde se renueva la presidencia de la República, como que hay más estímulos para participar, porque pues jala, ¿no? Es como un imán, dice Harumi, que también en los estados con más pequeños votan más.
Y sí, puede ser cierto, Jarón, ¿no? Digo, también hay quien dice, a mí les va a dar risa esto. Bueno, a mí sí me da risa. Y nada más cuando se lo dije a un diputado federal, como que no le dio risa y me dejó de hablar un rato. Le dije, pues es que Tlaxcala ni existe. Y cuando fui a dar a Tlaxcala, que fui a dar una clase, me encontré que vendían unos morrales que decían Tlaxcala sí existe. O sea, ya también lo tomaban a chacota, ¿no? Entonces, hasta quería comprar un morral para llevárselo a mi esposa, porque ella dice que no existe Tlaxcala. Y dije, mira, para que veas que sí existe. Mira, hasta venden estos morrales. Pues bueno, ahí tienen ustedes esta cuestión. Ya con eso vamos a acabar con estos cuadros, pero no se alegren todavía porque todavía tengo más parque. Entonces, déjenme verlo. A ver, Harumi, por favor. Maestro, si fuera posible, y si alcanzara el tiempo, ¿podríamos ver algo sobre los límites de sobre y subrepresentación? Sí, los vamos a ver. Vale. Es lo que sigue. Ah, perfecto. Es lo que sigue. Ahí vamos. Nada más, denme chance. A ver, encontrar la presentación. Entonces, esta ya está, esta también. Aquí debe de andar. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver. Ahí lo tiene usted a la vista. Bueno, para esta presentación nos vamos a basar en el acuerdo del Consejo General del INE, que es el 1443 del 2021. Tiene todas las variables habidas y por haber. Entonces, ese es un acuerdo muy completo. Ahora, si quieren compenetrarse sobre esta cuestión, revisen ese acuerdo, es muy útil. Y entonces, pues bueno, primero vienen una serie de antecedentes en este acuerdo, porque si quieren les hago la presentación completa de la pantalla. Y ya si quiere alguien intervenir, no levanten la mano, mejor prendan su micrófono y me dicen, porque cuando les pongo la pantalla completa, ni siquiera los puedo ver yo, porque aparece toda la pantalla en esto. Bueno, ahí estamos, compañeros. ¿Ahí lo ven bien? Bueno, entonces, uno de los antecedentes fue la reforma en paridad total. ¿Se acuerdan ustedes que fue modificada la Constitución y dijo en la Corte, en el Poder Judicial, en las Secretarías de Estado, en todos lados, la paridad total? Y que fue resultado desde que empezamos a avanzar en el tema del 70-30 para procurarán los partidos 70-30, después 60-40 para cada género, hasta que llegamos a esta cuestión de la paridad total, sin antes dejar de pasar por el tema de las Juanitas, por el tema de la alternancia, después regulado en acuerdos de línea con los bloques de competitividad, alta, media, baja, y bueno, pues hasta que lo que nos encontramos más recientemente, oye, pues que sean municipios económicamente importantes y también geográficamente relevantes. Entonces, pues ya se están haciendo muchas construcciones que miran más precisamente a establecer una igualdad sustantiva, una igualdad material, por las diferencias estructurales que existían entre mujeres y hombres. Entonces, después viene la reforma legal en materia de violencia política en razón de género del 13 de abril de 2020 y después los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo CG 517 del 2020.
también sobre los temas de paridad. Viene el tema de la preparación de la elección, se establece el plan integral y el calendario integral. Compañeras, compañeros, yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer cuando empiecen a trabajar cuestiones electorales y le quieran entrar al proceso electoral es hacerse del plan integral y del calendario integral, porque el calendario integral, yo lo que he visto, yo que tengo 30 años, ya cerca de 30 años en esta cuestión electoral, siempre consulto los calendarios integrales, porque pues ahí aparecen todas las actividades que se van a realizar, los plazos y la normativa aplicable. Entonces eso es muy importante porque ya nos permite ir ubicando fechas críticas, cuándo va a ser el inicio de las precampañas, el registro de las candidaturas, el inicio de las campañas, el tema del registro de las coaliciones, o si hay en el caso en las entidades federativas, candidaturas comunes también, los informes de actividades ordinarias, los informes de campaña, los parciales cada mes, etcétera. Entonces, desde luego, los cómputos, en fin. Esto es muy, muy importante. Luego, está la cuestión del marco geográfico electoral, pues que tiene que ver todo con la fundamentación y la determinación de los distritos electorales uninominales, las circunscripciones electorales plurinominales, etcétera. Sobre todo, como les comentaba ayer, considerando que ahora para este próximo proceso electoral, por lo menos cambiaron que la composición de las circunscripciones, que sería la segunda, la cuarta y la quinta. Entonces, el tema de Querétaro e Hidalgo. Y luego la cuestión del marco geográfico electoral. Recuerden ustedes que está también esto cruzado, y lo van a ver ustedes, con el tema de la reelección y la cuestión de la paridad, porque pues hay personas que van a querer reelegirse, pero también está el tema de la paridad y los distritos muy competitivos o medianamente competitivos o nada competitivos, y se va a cruzar con el tema de la reelección. Y si hubo modificación en cuanto a los distritos, es un dato interesante que se tiene que revisar. En el caso de las entidades federativas, si se modificaron los distritos electorales uninominales locales, y cómo esto tiene que ver con los temas de la competitividad, porque si te varían los distritos, entonces tienes que hacer ajustes razonables para ver ahora cuáles van a ser los distritos competitivos. Ese es un tema problemático. Sobre esto no hay definiciones hasta la fecha, definiciones ni de la autoridad administrativa ni de los tribunales. Luego vino el acuerdo CG 561 sobre la aprobación del diseño de boletas y demás documentación electoral. Siempre les recomiendo revisar el acuerdo del Consejo General, donde se aprueba la documentación electoral y los materiales. Sobre todo si vamos a actuar como autoridades administrativas o como representantes de partidos políticos, o simplemente como estudiosos o integrantes de tribunales electorales locales, lo mejor es conocer la papelería. Y conociéndola, pues uno ya puede irse haciendo perspectivas y decir, bueno, mira, este documento me puede servir para acreditar esta causal de nulidad, esto me sirve para esto otro, en fin,
y estar haciendo ese tipo de consideraciones y estudiando, vamos a decirlo, con mayor sentido la documentación, pero viéndola en perspectiva de juicio de inconformidad. ¿Me explico? Y luego, bueno, viene la decisión de que se modifica la documentación electoral por el registro de las coaliciones. Esto te mueve la documentación porque ya tienes coaliciones. Y recuerden, como aparecen los emblemas separados en el caso de las coaliciones, pues no siempre van a seleccionar todos los emblemas la ciudadanía, sino uno solo de ellos, y entonces vas a tener que hacer cómputos de si se conformaba por 3 partidos políticos la coalición, bueno, si te señalan los 3 partidos que conforman la coalición, a lo mismo. Pero si nada más te señalan 2, pues hay que registrar el dato. Y luego ir asignando esos votos alternadamente, ¿no? Entre esos 2. Pero como son 3, te pueden dar variables. A veces el partido A con el B, a veces el partido B con el C, a veces el partido C con el A, etcétera. Y entonces tienes que ir a hacer cómputos. Y además tienes que prorratear y distribuir, ¿no? Bueno, si me señalaste a los 3, pues es evidente que no voy a decir que el partido A, el partido B y el partido C, cada uno obtuvo un voto. No, el voto es el mismo, solo que vas a ir asignando en forma prorrateada. Este voto va de que señala 3, va al partido A. Este voto que señala 3 y es el segundo voto va al partido B. Este tercer voto que señala los 3 va al partido C. Y así vas distribuyendo, ¿no? Sucesivamente. Aquí tengo la combinación de A y B. Bueno, pues voy haciendo la distribución alternada. Y aquí tengo la B con el C alternada. Y en esta otra variable tengo el C con el A igual alternada. Y entonces ya después tienes la distribución y vas a ir haciendo la asignación correspondiente. Entonces, bueno, está una cuestión. Luego, tener el dato de que es una elección consecutiva, digo, o concurrente más bien, ¿no? Más bien sería concurrente. Y luego, las coaliciones y acuerdos de participación. Pues bueno, primero, pues tener en cuenta el instructivo sobre coaliciones, en fin, la aprobación de los convenios de coalición y cómo se dieron, ¿no? Que en uno 176 fórmulas y en otro 151, es decir, se trataba de no era una coalición total, sino más bien era una coalición parcial. Luego viene el tema de los acuerdos de participación, si intervinieron agrupaciones políticas nacionales con los partidos políticos, y luego las sentencias que confirmaron los convenios de coalición y las modificaciones a los convenios de coalición. Luego, el registro de candidaturas, los criterios del Instituto Nacional Electoral, hubo distintas sentencias. Aquí hubo una primera del RAP 121 del 2020 que fundamentalmente tenía que ver sobre distritos electorales uninominales indígenas. Luego se dieron algunas modificaciones a los criterios en materia de migrantes, discapacitados, algunos temas de paridad, entre otras cuestiones, o comunidad LGTB y Q+.
por ejemplo. Luego viene pues, la sentencia, una segunda sentencia de RAT 21 y aunal 2021, que se dieron otros ajustes, personas que, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, algunas modificaciones de criterios, vino otra tercera sentencia, también sobre grupos desfavorecidos, el registro de candidaturas, el cumplimiento del requerimiento sobre el registro de candidaturas y se presentaron sustituciones, cancelaciones y cumplimiento de candidaturas. Luego, el registro de plataformas electorales, el mecanismo, el Partido Verde Ecologista de México hizo una consulta en relación con una persona que estaba sujeto a un procedimiento, un proceso penal, sin embargo no se encontraba privada de la libertad, y pues lo que se determinó fue, pues puede registrarse, pues, si nada más está sujeto al proceso penal, y no, por esa circunstancia no se encuentra suspendida sus derechos, porque tampoco se encuentra restringida su libertad de ambulatoria, pues entonces, ¿cómo va, no? Y se hace un mecanismo de asignación, y luego se hace una certificación de padrones de afiliados, y esto que tenía como objeto precisamente que para efectos de los convenios de coalición, pues hay que ver el tema de la militancia efectiva. Entonces, ¿esto cómo se va a saber si con una fecha de corte que fue en marzo del 2021, pues yo voy a decir, estos son los militantes de este partido político, estos son los otros militantes y estos son los otros militantes? Y entonces, para que no me estés metiendo cachirules, ¿no? De que son morenistas, pero entran por el PT, ¿no? No, bueno. Y esto porque es relevante, porque si no, se produciría una serie de circunstancias en donde impedirían revisar si se dan situaciones que implican un exceso o un rebase a los límites a la sobrerepresentación. Entonces, por eso es importante decir, bueno, todas estas personas son priistas, todas estas personas son del PRD, todas estas personas son de... Entonces, sobre esa base nos vamos a mover. Hubo un corte en marzo del 2021 y entonces ya todo lo demás que yo encuentre, pues no se vale. Y si después resulta que realmente es un militante del PRI y que lo quieren meter en la bancada del PRD, pues eso no se vale. ¿Por qué? Pues porque es finalmente una situación de simulación. ¿Me explico? Luego, después de esta certificación, se hace la determinación de las diputaciones con corte al 22 de marzo, en cuanto a los afiliados. El PAN hace una consulta sobre la afiliación efectiva en las listas de la Juntos Haremos Historia, por esta cuestión de que, oye, pues estás metiendo, ¿se acuerdan ustedes la teoría de los kiwis, no? Eres verde por fuera, pero pardo por dentro. Si eres morenista, que, dicho en otras palabras, el verde está metiendo cachirules, ¿no? De las otras. Y entonces, cuando los haces pasar por afiliados al verde o militantes del verde sin serlo, pues en el fondo lo que estás haciendo es burlando los límites a la sobre representación, que es del 8%. Y ya enseguida lo vamos a ver esto de cómo funcionan los límites a la sobre y subrepresentación. Entonces, se hacen consultas al secretariado técnico y bueno, que tienen que ver más bien con esta cuestión de la afiliación efectiva. Después se viene la jornada electoral, se hacen los cómputos distritales,
solicitan los resultados, la estadística y resultados electorales, viene una segunda solicitud de estadística y resultados electorales, después vienen las impugnaciones a esos resultados y bueno, pues son datos que se tienen que tomar en cuenta porque acuérdense que se puede impugnar tanto diputaciones de mayoría como diputaciones de representación proporcional. Senadurías de mayoría como senadurías de asignación a la primera a la primera minoría, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, está esto, les decía, y luego, bueno, sobre esto se pueden presentar sentencias del Tribunal Electoral sobre los cómputos distritales, por esto que les estoy señalando, de que se puede impugnar tanto las actas de escrutinio y cómputo por la cuestión de mayoría relativa como por representación proporcional. Y entonces eso en el juicio de inconformidad, y entonces se van anulando la votación recibida en casilla, y esto pues desde luego tiene un impacto para efectos del cómputo. No, digo, ya otra cosa muy distinta es que se decrete la nulidad de la elección en un distrito por mayoría, aunque pues, yo no vería la posibilidad de que se puedan presentar nulidades de votaciones para el caso de representación proporcional que afecten a todo el distrito. Digo, es más común en los uninominales, no me ha tocado verlo en el caso de representación proporcional, que no estoy diciendo entonces que no pueda ocurrir. Puede ocurrir, pero pues bueno, ya sería interesante ver cómo se resuelven estas temáticas, ¿no? Entonces, bien esto. ¿Qué les decía que tenemos? Tenemos un sistema mixto, de acuerdo con el artículo 52 constitucional, 32 diputaciones, 30 diputaciones, más bien 300 diputaciones son electos por el sistema de mayoría, en distritos electorales uninominales. ¿Qué nos queda si nuestra Cámara es de 500 diputaciones? Nos quedan 200 diputaciones. Y estas son electas por el principio de representación proporcional, pero como son 205 circunscripciones, 200 entre 5 igual a 40, quiere decir que se van a elegir las diputaciones de representación proporcional en sus entidades federativas, cada una de sus entidades, 40 en la circunscripción, 40 en la primera, 40 en la segunda, 40 en la tercera, 40 en la cuarta, 40 en la quinta, ahí están los 200, y se eligen por listas. Entonces, ahí va. 5 circunscripciones, les decía, de acuerdo con el artículo 53 constitucional, y hay principios de representación proporcional dispuestos en el artículo 54 de la Constitución, ¿no? Que son los siguientes. Para que tú tengas derecho a ir a esa fiesta de la asignación de representación proporcional, debes cumplir con algunos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Que puedes ir a RP, pero primero tienes que por lo menos registrar 200 candidaturas en 200 distritos electorales uninominales. Es decir, si van a ser 300 distritos, pues por lo menos en las 2/3 partes del total, de mayoría. Y entonces ahí tienen ustedes que llega un partido, oye, yo ya cumplí el requisito de los 200 distritos. Mira, aquí te traigo mis constancias de que escribí 200 fórmulas para mayoría relativa. Uno le puede decir, palomita. Venga usted, representante del partido, le vamos a poner su estrellita en la frente, ¿no? Ya le ponen saliva y se la pegan en la frente. Ahora quiero ver que hubieras cumplido el segundo requisito. Y el segundo requisito, compañeros, es el requisito de que tuvo que haber obtenido por lo menos el 3%, ahí déjeme ver, porque tiene un apodo, ese requisito,
a ver, tuvo que haber obtenido por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones. Entonces, tienes que cumplir con ese otro requisito, el 3%. Entonces, ¿esto qué te asegura? Ahí ya me cambié. Te asegura que entres al baile. Ya, cumpliste con tus 200 y con tu umbral. Pero eso quiere decir, no quiere decir que te voy a asignar por haber cumplido esas dos reglas. No, entra al baile y ya veremos si bailes. Y entonces, viene la tercera regla. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de RP, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le correspondan en cada circunscripción. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Entonces, ahora sí, voy a empezar a asignar, ¿no? Votación nacional emitida y el orden en la lista. Entonces, ¿cómo se obtiene la votación nacional emitida? Vean ustedes cómo se construye. Abajo, en el cuadro, en el inciso B. Votación nacional emitida. Partidos que no obtuvieron el 3%, más votos emitidos por candidaturas independientes, más votos nulos. Entonces, le voy a quitar a la votación válida emitida estos conceptos y voy a obtener efectivamente la votación nacional emitida. Entonces, a partir de estos datos. Entonces, seguimos con la siguiente regla. Ningún partido, por los dos principios, puede tener más de 300. Bueno, vamos a pensar que es un partido muy bueno y gana todos los distritos. Entonces, ese partido obtuvo 300 diputaciones por distritos. Pero como ya alcanzó ese techo, ya no puede ir a la representación proporcional. Pues ya usted está servidísimo, ¿no? Ganó en todos sus distritos Entonces, como es un número que le da la Constitución, 300 diputados por ambos principios, hasta ahí llega. Oye, pero que lo obtuve por un principio. Es el mismo espíritu de la limitación constitucional, 300. Y luego quiere decir, viene una regla de la sobre y la subrepresentación. ¿Qué significa esto? Lo que les estaba comentando, como no es un sistema de RP en una única circunscripción, respecto de 500 diputados, sino que unos van por mayoría y otros por RP, se pueden presentar variables, porque a veces, pues mira, entre que me asignaron por mayoría relativa y luego me sobraron votos y voy para representación, más bien, voy por mayoría, pero no he alcanzado el límite de los 300, ¿qué quiere decir? Usted puede pasar al baile, a la pista de la representación proporcional. Entonces, entra el partido con todos sus votos y cada quien lleva sus votos. Ahora sí que sus recursos económicos, sus fichas o lo que fuera, y llega al tablero. Y entonces dice, vamos a ver esta proyección y se puede advertir, oye, pues mira que a lo mejor ganó en puros distritos chiquitos, es decir, donde hubo una gran abstención, pero el partido ganó en varios.
Y luego, en los distritos grandes, pues no le fue bien, etcétera, y entonces por eso va a tener estas distorsiones, porque aunque ganó en tantos distritos, pues realmente fueron diputaciones que le salieron muy baratas, y cuando las juntas con los otros, pues siguen siendo baratas, pero por las cifras que se dieron en el ayuntamiento, pues resultó favorecido. Entonces, como cada quien va, empiezan a meter cosas de mayoría con RP, se presentan estos fenómenos de la sobrerepresentación. Entonces, ahí qué pasa, que cuando se presentan estas cuestiones de sobrerepresentación, de todos modos se aplica un control. Se dice, a ver, en principio, tu, tus triunfos, tus diputaciones, deberían guardar correspondencia con RP, con el porcentaje, pero como ya vimos, no es posible porque unos van por mayoría, otros por RP, son circunscripciones, en fin, muchas cuestiones, barreras legales, en fin, o umbral mínimo. Y entonces todo eso suma y te provoca desproporciones. Entonces es ahí donde el constituyente dijo, bueno, por muy desproporcionada que sea, yo de todos modos puedo hacer un test para decir, a ver, este partido tiene tantos votos y en un primer momento se le asignaron tantas diputaciones. Déjame ver si existe un límite aceptable de menos del 8%, ¿no? Que es lo que se establece en la Constitución. A ver, vamos a ver. Es el 54, compañeros. Eh, 54. Dice, ningún partido, el quinto, podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. En fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, déjame hacer una primera proyección y ver que aunque te puedas pasar por el número de diputaciones, sobredimensionamiento, como se diga, que no supere el 8%. Es decir, mira, por la combinación de las cifras, los resultados, el convenio de coalición, lo que sea, tengo tantas diputaciones. Bueno, entonces tienes tantas diputaciones, tienes tanta votación. Déjame ver si hay una correspondencia. No, pues hay diferencias, ¿no? Porque unas diputaciones las pagué más caras, otras más baratas, etcétera, porque los distritos eran muy chiquitos o porque la población no votó, y entonces pues, prácticamente me salió regalada la curul, porque pues yo fui a pagar centavos, y mientras que en otras distritos costaban pesos, ¿no? Porque fue una votación muy copiosa, ¿no? Entonces, y es ahí como se obtiene ese límite al 8%. Déjame ver cuál diferencia tienes. Entonces, yo veo que por mencionar una cifra, 14 millones de votos, pues te dio lugar a, como se fueron proyectando las normas, con esos, decía 12 millones de votos que representan el 40%, pues tú en principio deberías de tener derecho al 40%, pero puede presentarse que, pues mira, fueron 46 diputaciones, obtuve el 46, decir, el 46% de la votación, y fíjate que esto me permitió, con el 46%, por todo el manejo de las cifras y todo, tener 250 triunfos de mayoría relativa. Bueno,
pues te llevaste 250. Entonces, y te empiezo a aplicar la fórmula y me doy cuenta que tendrías, por decir algo, 350 diputados. Entonces, 350 diputados de 500 debe ser algo así como, a ver, ayúdenme, debería de ser como 350. ¿Qué porcentaje representa? O sea, a ver si alguien lo tiene. Se ve. Sería el 70%, ¿no? Entonces diría, tienes el 70% contra el 46%. ¿Supera el límite a la sobrerepresentación? Sí, porque oye, del 46% podrías pasarte hasta el 8%. Sí, entonces sería 46% más el 8%, quiere decir que tienes un margen de maniobra de ese 46% hasta un 54%. Ahí están los 8 puntos. ¿Y qué nos damos cuenta? Que se va al 70%. Entonces, ahí está la sobrerepresentación, ¿no? Entonces, es una cuestión de ver votos, calcular el porcentaje, una primera asignación, y entonces es donde uno va viendo si hay sobre o subrepresentación. Entonces, así resultaría. Vamos a pensar un partido político que obtuvo el 26% de la votación. Uno diría, bueno, en principio deberías de tener el 26% de la Cámara, el 25%. Y entonces, es decir, una cuarta parte. ¿Cuál sería una cuarta parte de 500? Que sería 500. A ver, ¿cuánto sería 500? Una cuarta parte de 500 sería, o sea, 125. 125. Correcto. 125 espacios, ¿no? Pero bueno, ya viendo las cifras entre los de mayoría y los de RP, uno se da cuenta que obtuviste 118. Bueno, más bien que obtuviste, sí, 118 diputaciones. Entonces te faltan 7. Puedes estar subrepresentado en un 8%. Entonces el 8% en ese 125, pues uno diría yo, así sin hacer las cifras, les diría, sí, vas dentro del 8%, ¿no? Porque no se pasa. Entonces, así se calcula la sobre y la subrepresentación. ¿Sí me expliqué? Es decir, haces una primera proyección y le vas dando a todos, y entonces unos van a salir sobrerepresentados y otros subrepresentados. Y considera los de mayoría y los de RP que se les asignarían en un primer momento. Y entonces con eso te mueves y ya puedes determinar. Fíjate que si hay se respeta el límite, o si se pasa, pues entonces ya le quitas las diputaciones que se pase hasta que quede dentro del límite. Oye, se pasó por 3 diputaciones. Pues quítale esas 3 y le dejas, por decir una cifra, ¿no? El 256. Ah, bueno. Entonces, se pasaba por 8 diputaciones, es decir, asignando los números, pues tenía 264. 200, en fin. Y entonces, pues le quitas esos y ya sobre eso te manejas. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Pues tienes que calcular otra vez el cociente simple, porque ya le aplicaste los topes, etcétera. Pero bueno, ya nos, en fin, límites a la sobre y subrepresentación. Luego, verificación de límites
y votación nacional efectiva, ¿no? Y luego, pues, ¿quiénes son las autoridades competentes? Entonces, vamos viendo. Artículo 54. ¿Alguna duda, compañeras, compañeros? Entonces, déjenme ubicar el artículo 54 y les voy diciendo. Dice, fracción cuarta, ningún partido podrá contar con más de 300 diputaciones por ambos principios, ya se los expliqué. En ningún caso un partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Esta base no se aplicará al partido que por sus triunfos en distritos electorales uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional elegida más el 8%, es decir, sí puedes estar, si tú los ganaste en distritos electorales uninominales, ahí ya no importa el tope. ¿Por qué? Porque eso los ganaste con tus votos duros y puros y duros en cada distrito. No es el resultado de la combinación de una norma que establezca representación proporcional. Los ganaste. Ah, bueno, quédate con eso. Oye, pero se pasó del 8%, sí, pero los ganó en uninominales. Entonces, eso va a quedar así y ya nada más hacer el ajuste. Para efectos de los 200 por RP, estamos hablando del caso de un partido que ganó los 300 en uninominales, o bien que 300 más un poquito de RP le dan 315. Ah, pero como el límite es 300, pues nada más llegamos hasta 300 y esos 15 ya se te van a descontar y van a entrar en una nueva bolsa para hacer un recálculo de un nuevo cociente, que te va a servir para hacer la votación. Bueno, entonces, volvemos. Luego, sexto, en términos de lo establecido en las fracciones 2, tercera, cuarta y quinta, las diputaciones de RP que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se den los supuestos fracciones cuarta y quinta, es decir, o pasaste el 8%, o bien ya ganaste 300 distritos, pues ya no vas a entrar a lo que sigue de RP y hay que volver a recalcular. ¿Me explico? Y ya este partido que llegó al límite ya no entra al repechaje de RP. Bueno, entonces vienen algunas cuestiones. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que bueno, ya les había dicho ayer que gracias al ministro Lainez, finalmente es la norma que nos rige y ya hace que nos quitemos de broncas, porque pues ya no van a estar las reformas, pues ya nos vamos, como van mis leyes, que yo ya las iba a tirar, que te las tengo impresas, y pues están muy felices de que finalmente echaron para atrás el plan B y los textos continúan vigentes. ¿De acuerdo? Bueno. Maestro, una pregunta y duda. A ver, sí, ¿quién está preguntando? Para que le baje un punto. Ver, Andrés Sánchez, servidor. Sale. Una pregunta y duda en cuanto al tema. ¿Qué pasaría si una coalición o candidatura común gana los 300 distritos? Es decir, van varios partidos políticos, no nomás uno como se estaba poniendo el caso, ¿no? ¿Qué pasaría ahí cuando 3, 4 partidos ganan ahora sí que el carro completo en las votaciones en los 300 distritos? ¿Cómo se repartirían las plurinominales en ese sentido, ¿no? Ya de las coaliciones, porque es un hecho que para el 2024 vamos a tener por lo menos 2 tipos de coaliciones grandes, ¿no? La de Va por México y la de Hacemos Historia. Y bueno, y el MS quedaría solo. ¿Qué pasaría ahí
Es decir, allí como coalición podría haber una sobrerepresentación. Esa sería mi pregunta y duda. Gracias. No, a ver, el límite de la sobre y la sub se calcula por partido, no por coalición. Y los partidos, aunque estén coaligados, cada quien va con su lista de RP. Entonces, y ahora sí que como dicen, en la coalición, aunque vayan coaligados y obtienen votaciones copiosas, se va determinando en el convenio cómo se va a cómo se van a hacer las divisiones de las votaciones, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, cuando van seleccionan los 3 cuadritos, ¿se acuerdan que ayer les explicaba? Cuando van coaligados y seleccionan a los 3 que integran la coalición, vamos a pensar de la 4T, PT, Verde y Morena. Y el ciudadano va y selecciona los 3 cuadros. Pues entonces, como no le puedes dar a cada quien su voto, porque sería entonces un voto que valdría por 3 y es por persona, entonces se asignan, se van distribuyendo así en forma prorrateada. Hagan de cuenta como que están jugando cartas y entonces le van tirando la carta. A ver, esta le toca a esta. A la siguiente, donde tengamos otro de 3, bueno, ya le tocó al Verde, ahora le toca a Morena. A la siguiente le toca al PT. El siguiente, pues empiezas otra vez con el primero. Y entonces le vas distribuyendo a cada quien. Y entonces sus votos le van a contar así para RP. Lo que sí se ha hecho por el tribunal es que en esos casos tiene que ser la afiliación efectiva. Es decir, que no me quieras meter cachirules, ¿no? De que de repente fulanito era de Morena y de repente dijo, no, ahora ya soy del Verde, porque lo que están buscando que es pues burlar los límites a la sobre y la subrepresentación. Dicen, no, ese es tuyo, no te hagas, tu corazoncito siempre ha sido de AMLO, ¿no? Es más, ¿o por qué lo sabes? Porque viste el póster que tengo ahí en mi recámara donde le pinto los labios y le pongo besos ahí en el póster. No, porque eras militante. Por eso, ¿se acuerdan que les dije? Hay una fecha de corte, el 22 de marzo. Y entonces ahí se va a medir. Y bueno, va a haber momentos en donde les decía, a veces va a ser, seleccionas los 3, a veces seleccionas verde con PT, a veces PT con morena, o a veces verde con morena, y se dan todas las combinaciones, o a veces nada más seleccionas uno. Si seleccionaste nada más uno de los coaligados, ahí ya no hay pierde, ¿no? Y entonces se van a ir asignando. Cada partido de los coaligados va con su lista. Y por eso estuviste haciendo esa división. Y entonces, al final, aunque estén coaligados, pues vas a ver cómo llegó cada quien. Entonces me van a decir, oye, ¿cuál es el chiste de la coalición? Pues es que el chiste de la coalición es que ganaron los uninominales. ¿Me explico? Y de todos modos obtuvieron un mayor número para efectos de RP, pero para la asignación, cada partido va por su propio pellejo, ¿no? Entonces, y se cuida el tema de que no se estén burlando los límites constitucionales, porque usted recordarán cuando se hablaba de los diputaciones sandías, son verdes por fuera, o sea, como si fueran del verde, pero su corazoncito es rojo. Ahora, con el Juntos Haremos Historia, son kiwis. ¿Por qué? Porque son verdes por fuera y pardos por dentro, ¿no? Digo, en el caso del pete no sé qué fruta sea,
porque ya ven que es rojo por fuera y pardo por dentro. Digo, no conozco, no sé si carabobo, no, bueno, en fin, vayan ustedes a saber qué fruta es. Pero, pues, era lo que los partidos estaban haciendo en un principio. Estaban burlando la ley y ya se les asignaba, y cuando llegaban al Congreso, ¿qué hacían? Ahora sí, se abrían la camisa y como Superman, vean ustedes, yo soy pardo, ¿no? Ahora sí. Y entonces decían, éjele, le vimos la cara a la autoridad. Y en el fondo, ¿qué estaban haciendo? Pues era un fraudezote a una limitación constitucional. Por eso se estableció la doctrina de la afiliación efectiva. Mangos, a mí no me van a querer la cara de menso. Yo voy a hacer este corte y entonces les voy a checar. Y si ustedes revisan el acuerdo, pues claro, la autoridad cachó un montón del PRI y de Morena, ¿no? De que estaban entrando varios de Morena por el PRD y del PRI por otro partido, y resultó, pues, ahora de dónde le salió que es pues no sé, del partido fulanito. ¿De acuerdo? Muy interesante planteamiento, compañero, porque ahora sí que, pues lo que les decía, ¿no? RP es donde se equivoca Pitágoras. Y 4 más 4 no es igual a 8, sino te da a 10, 12 o 15 diputaciones según como corras la fórmula, ¿no? Bueno, entonces, vienen varios factores: votación válida emitida, eh, eh, el total de la votación menos votos nulos. Acuérdense, los votos nulos son los que seleccionas más de una opción sin que estén coaligados. O no se puede interpretar cuál es el sentido de tu voto. Y ya saben ustedes, digo, es muy curioso verlas. A mí me ha tocado ir a varios recuentos, como secretario de estudio y cuenta, como instructor y como magistrado, y de verdad es ver las boletas, es como entender la psicología de las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Algo que es muy sencillo, uno diría votar. Pues, ¿cómo votas? Pues pones un tache en una boleta, ¿no? Y donde aparece el tache, pues es donde, por lo que estás optando. Bueno, pues hay quien vota con gusanitos, hay quien vota con estos no, porque son rateros, hay quien vota porque corruptos, hay quien vota por exclusión, y bueno, es una patraña. Entonces, uno determina cuáles son los votos nulos y en los candidatos no registrados. Ustedes han visto cómo en las boletas aparecen los llamados las candidaturas no registradas. Dejan un espacio y uno, pues ahí va ahí voy de menso y pongo en el candidato no registrados, pues no sé, ¿quién les gustaría? Bárbara, Cantinflas, o Bárbara Mori, ¿no? Que es bien guapa. Bueno, aunque creo que es uruguaya, de Uruguay, ¿no? No sé si ya se nacionalizó mexicano. Bárbara Mori, ¿no? Cantinflas, El Santo, Edson, lo otro. Y pues ni es una candidatura independiente y no puede tener efecto. Yo creo que ese cuadrito es como cuando una autoridad nos induce al error, porque nos pone el cuadrito y a la mera hora nos dice, me lo vacilé, ese voto no cuenta, ¿no? Entonces digo, en fin, pero pues ya ¿por qué lo hace así? Pues es que ya tenemos como 50 años haciéndolo. Pues, el hecho de que lo haga mucho tiempo no significa que está bien, pero bueno, así está. Entonces, haciendo el descuento de estos conceptos, nos da la votación válida emitida. Votación nacional emitida. Los partidos políticos que no obtuvieron el 3%, es este concepto,
más los votos emitidos por candidaturas independientes que no entran a la RP, más los votos nulos. Entonces esto te da este concepto, votación nacional emitida. Ya vimos lo de no puedes tener más de 300 por si ganaste en todos los distritos electorales uninominales o sumando los uninominales con los DRP, y si te pasaste, pues te puedes quedar hasta 300. Y ver cómo funciona el límite a la sobrerepresentación. Y entonces, ya después de utilizar estos aspectos, se hace el cálculo de la fórmula de proporcionalidad pura. Por el cociente nacional y el resto mayor. Aquí se llama cociente nacional, no cociente simple. Y entonces se va determinando una primera aproximación de diputaciones. Y entonces se verifican los límites del 8%. Si hay exceso de los límites, se hace un nuevo cociente. Entonces, bueno, usted partido obtuvo 28 de RP y ya no le vamos a dar más porque se pasa de los 300. O bien, aunque tenga 276, pues es lo que aguanta con el límite a la sobrerepresentación. Entonces, si ya quemamos, por ejemplo, en un caso 300 o 278, bueno, que querría decir que habría triunfos en diputaciones, pero pues aquí dijimos, ese partido solamente tuvo derecho a 28 diputaciones de RP, y si son 200, ¿cuántas te quedan? 172. Bueno, pues con esas vas a hacer los cálculos. Entonces vas a estar distribuyendo, quitado varios conceptos, incluida la votación de ese partido que ya se hizo una asignación, pero que estaba colocado dentro de los límites, pues quitas esas votaciones y ya nada más vas a jugar con los números de los partidos que quedaron, que pasaron los umbrales, que tienen derecho a la asignación, pero sobre 172 diputaciones, del total de 200. Ya después verás en qué circunscripción se los das, ¿no? Porque también tiene que haber ahí cálculos. Bueno, entonces, pues vamos en el F. En el G, determinación del cociente de distribución para el partido que exceda los límites constitucionales, en fin, que es lo que ya les expliqué. Una vez asignadas las diputaciones al partido que excedió los límites, se procede a obtener la votación nacional efectiva, que era lo que les estaba diciendo. Vamos a jugar con nuevos referentes, con nuevos valores. En fin, y les decía por las diputaciones que quedan por asignar, y se obtiene un nuevo cociente. Se divide la votación de cada partido político entre dicho cociente y se obtiene el número de diputaciones a asignar y las que queden por resto mayor. Luego se hace un cálculo de votación efectiva por circunscripción, a deducción de votos del partido que excedió los límites constitucionales en cada circunscripción, y se obtiene un nuevo cociente por circunscripción con diputaciones pendientes por distribuir y resto mayor en la circunscripción. Entonces, vean ustedes, primero hacemos cálculos del total y ya para obtener los que exceden, el partido que excede, que se encuentra en los límites de 300, etcétera, y luego ya vamos viendo cómo lo vamos distribuyendo en la circunscripción, y entonces vamos a jugar con los valores, es decir, las votaciones que obtuvieron los partidos en la circunscripción, y vamos a obtener cocientes por circunscripción. Todo esto lo vamos a ver enseguida y creo que va a quedar más claro. Si no se exceden los límites, pues es más fácil, jugamos sobre unas únicas cifras y sobre los 200, etcétera, ¿no? Y vamos a seguir el orden de las listas para asignar. Diputaciones de mayoría,
en por lo menos distritos electorales uninominales, incluidos los de coalición parcial o flexible, sustituciones de candidaturas, los medios de impugnación y la recomposición de los cómputos que les decía, el cómputo total de la elección de diputaciones por el principio de RP, verificación de los requisitos de elegibilidad, determinación de elegibilidad de un ciudadano que es candidato y está sujeto a un proceso penal, que fue la consulta del Partido Verde que les decía. Bueno, entonces ahora vienen un primer cuadro. Asignación de diputados por el principio de RP para el periodo 21-24. Y entonces empieza a hacer los cálculos y se ve que es en la primera al PAN 8, al PRI 7, al PRD 1, PT 1, Partido Verde 7, Movimiento Ciudadano 7, Morena 15. La primera circunscripción es Jalisco, para arriba. Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, las Baja Californias. Ahí, no sé si se me escapa uno, pero vean cómo le fue, o sea, le fue muy bien a Morena. Digo, entre el PAN y el PRI obtuvieron 15 y una más del PRD 16, y aquí Morena, junto con el Verde y PT, pues obtuvieron 22, 23, pues le fue muy bien. Luego la segunda, ¿no? Y se dan estas cifras. Tercera, cuarta, quinta. Y vean ustedes cómo son 40, 40, 40, 40, 40, son 200. 40 por 5, 200, que fue el total que se distribuiría con estas cifras, hombres, mujeres, ¿no? Y luego los totales, el PAN en RP ganó 41, PRI 40, PRD 8, PT 7, 12, el Verde, 16 Movimiento Ciudadano, 76 Morena. Bien, ese breve. Dice requisitos: participación con candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, no al menos 200 distritos electorales uninominales, por sí solo o en coalición. Este requisito se puede cumplir solo o en coalición. 2. Alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales, el umbral mínimo o la barrera legal. 3. La asignación de diputaciones de RP de la lista en cada circunscripción será de acuerdo con la votación nacional emitida, ¿no? Que ya habíamos visto ese concepto. Creo que fue votación nacional emitida, que es partido no 3% más votos emitidos por candidatura independiente menos votos nulos. Bueno, entonces, el domingo siguiente, el de la elección, se realiza el cómputo. Consideraciones relativas a las denuncias. Bueno, hay algunos otros. Luego, viene votación total emitida. Se va a determinar. Entonces viene la votación total emitida es esta. O sea, son totales, sin hacer deducciones. 49.143.523. Entonces, votación total emitida. Votación válida emitida, ya vamos a empezar a hacer deducciones. Votación nacional emitida, más deducciones, y ahí después de eso hacemos el cálculo del cociente natural y el resto mayor. Entonces, estábamos aquí y pasamos aquí. Entonces, votación válida emitida. A la votación total emitida le vas a restar votos nulos y votos de candidatos no registrados. Te queda 47.428.000. Luego, vamos a calcular los porcentajes. Y aquí se ve, empezamos a ver, el porcentaje para ver quién obtuvo menos del 3%. Entonces, PAN pasa con palomita.
PRI, PRD, el PT pasó de panzazo, el partido, al igual que el PRD, el Partido Verde, bueno, pues, sin pena ni gloria, pero pasa, MC con honores, Morena desde luego pasa muy bien. Y viene la chiquilla, que fueron los que no pasaron, y que impugnaron y que decían, no, es que tome en cuenta que no sé qué, y que nosotros apenas obtuvimos el registro, y que somos muy pobrecitos, y no sé qué, y bueno, vamos contra los grandes, ni modo. El límite es el 3%, no lo alcanzaron, van para afuera. Y entonces ya nada más la distribución va a ser entre PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, MC, Morena, es decir, 7 partidos. Entonces, como dice el dicho, entre menos burros, más solotes. Es decir, 500 entre 7 y no 500 entre 10. Bueno, luego, votación nacional emitida, ¿no? Ahora, a esta votación le vamos a quitar los partidos que no obtuvieron el 3%, el PES, el partido, ahí no sé cómo se llama, PRS, RSP, ¿qué era? Redes sociales. Redes sociales progresistas. Progresistas, sí, es que tenía un nombre muy raro. Y Fuerza por México y el partido Encuentro Social o Solidario, bueno. Solidario. Solidario, me han cambiado muchos veces el nombre. Bueno, entonces estábamos en eso. Ahí vamos a restar esto, los candidatos independientes, los votos nulos y los votos de candidatos no registrados. Entonces nos queda esta cifra, 43.946.000. Y esto vamos a hacer el cociente natural y por resto mayor. Entonces, asignación preliminar de 200 diputados de RP por cociente natural y resto mayor. Como ya vimos que nadie se pasó de los 300 ni del 8%, pues entran todos como van. Y entonces, y vamos a determinar el porcentaje. Aquí tenemos el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Qué porcentaje tienes de la votación nacional emitida? Y uno diría, pues lo justo sería que si tienes ese porcentaje de la votación nacional emitida, tuvieras este porcentaje de la representación. Y pues en el fondo no pasó así. ¿Por qué no pasó así? Porque de todos modos tenemos los límites a la sobre representación. Y entonces empezamos a hacer hicimos un cálculo. Si dividimos 43.946.629.000, digo 629, que fue la cifra que, ¿se acuerdan que el primer concepto era 49 millones y le quitamos los del 3%, candidatos no registrados, votos nulos y no sé qué otra cosa? Entonces nos queda en 43.946.629. Entre 200 nos da un cociente natural. Casi esto implicaría, esto es lo que te va a costar cada diputación. Cuantas veces tú tengas esa lana en tu votación, vas a poder comprar diputaciones. Y entonces empezamos a ver, bueno, a ver, Pam, vamos a ver con con tu dotación, aquí me falló, miren ustedes, ¿para cuántos te alcanza? Vamos a ver con tus 8.967.785. Te alcanza para 40. Tú con tus 8.715.191 te alcanza para 39 y así nos vamos con todos. Para 8, para 7, para 12, para 15, para 76. Entonces, ya ahí gastamos 197. ¿Qué quiere decir? Que 3 se van a asignar por resto mayor. Entonces, como vimos ya cuántos votos utilizaron, pues ya tenemos los restos mayores, vean ustedes. Ahora sí que me salió así como si estuviera hablando del peje. Bueno,
Entonces ahí de Tabasco. Y pues vean ustedes, de 40 tú pasas a 41 porque tienes un buen resto mayor. Tú también tienes un buen resto mayor, te suma y obtienes 40 y 16. Esta es la esencia, compañeros y compañeras, de la RP. Ya aquí ustedes están listos para irse como secretarios y secretarias ejecutivas del Consejo General del INE y aventarse la asignación. Ya nada más les falta que conozcan a doña Guadalupe Tadei y a los 10 consejeros y consejeras restantes y que le caigan bien a los partidos y ya pueden decir que ya saben RP. Claro, ahí viene la cuestión, verificación de los límites de sobrerepresentación. Les dije, el tema de la afiliación efectiva. ¿Se acuerdan ustedes? Al 21 de marzo de 2021. Ningún partido podrá contar con más de 300 diputaciones por ambos principios. Ningún partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representan un porcentaje total de la Cámara de Diputados o diputaciones, más bien, lenguaje incluyente, que exceden 8 puntos a su porcentaje de votación. Y entonces aquí empezamos a ver cómo está cada quien. Veo, el PAN tenía 74 de mayoría más 41, tiene 115. Y entonces empiezo, y así con todos, ¿no? 71, etcétera. Y empezamos a ver porcentaje de la votación nacional emitida. Al porcentaje de la votación emitida más 8 puntos, tienes entre el 23 y el 31%, entre el 32 y el 40%. Y así, este es tu porcentaje de lo que puedes estar sobre representado. Y entonces cuando se convierte esto en curules, pues dice, oye, pues todavía tienes un mínimo de 157, etcétera. Y vean ustedes cómo quedan finalmente las cifras. Entre 100, ¿no? Y entonces se ve el tema de la militancia efectiva y dicen, no, bueno, a ti, PAN, dices que tienes 73, pero por ahí te descubrimos uno más. Al PRI te descubrimos uno más, al PRD descubrimos que tenías 2 menos, que eran los que estaban, los cachirules que estaban metiendo por el PAN y el PRI, el PT, el Partido Verde, se le suman 2 porque eran cachirules que estaban introduciendo en Morena, ¿no? Aquí fue al revés. Entonces, pues bueno. Eso. Y luego, bueno, se ve lo del convenio, cómo está la distribución 71, 70, 77, 88, 70, 60. Cómo se dan esas diferencias y bueno, pues tendrían que ser compensaciones y bueno, se ve diputaciones de mayoría, diputaciones de RP, diputaciones totales, el límite máximo que les estaban diciendo. Si tú el límite máximo es 142, pues lo pasas, no. 71, no. No. Y entonces, pues no hay ninguno que lo pase, ya vimos que tampoco 300, entonces a partir de eso se va a lo siguiente, que es precisamente ya empezar a asignar votación, resultado, número de diputaciones, ¿de acuerdo? Y ya en los cuadros subsiguientes ya vimos el resto mayor y luego pues cómo quedarían las diputaciones, ¿no? Cada uno va a tener
su votación efectiva, las diputaciones, y cada una va a tener su cociente de distribución. Y entonces ya con estos números, una vez que corriste, vamos a decir, un test para ver que no se pasaran los límites, pues entonces ahora sí ya vas a asignar por cada circunscripción. Y se dan así los resultados, ¿no? Y hay tantos cuadros como circunscripciones, compañeros. Entonces, en fin, yo espero que hubiera quedado esto claro. Si ustedes quieren tener el material, se lo puedo mandar a los de las tecnologías educativas. Ya se los he mandado un chorro de veces, pero pues ahora que se los manden a ustedes. Y pues de esta forma, pues ya terminamos, jóvenes. Me tengo que conectar a otro chat. Entonces, si ustedes tienen 3 minutos para hacerme preguntas, si quieren, observaciones y reclamaciones, lo que ustedes determinen. Bueno, entonces, les voy a mandar los cuadros. A ver, tecnologías educativas o como se llamen. ¿A quién le mando los cuadros? Para que los pongan a disposición de las compañeras y compañeros. No sé si se los pueda mandar a Vicente. ¿Vicente? ¿Qué Vicente? Vicente Arce. A Vicente Arce. Bueno, se lo mando a Vicente Arce, y como todavía no han terminado, compañeras y compañeros, y ahí se pelean con Vicente Arce y con los de capacitación para que se los mande. Bueno, entonces les agradezco la atención y nos seguimos viendo. Estoy a sus órdenes aquí en la sala superior. Pórtense bien, Andrés, José Roberto, Harumi y compañía. Que estén bien. Gracias, hasta luego, maestro. Hasta luego, gracias. También tú, José Hernán. Sí. Gracias, hasta luego, maestro. Buenas tardes. Bonito fin de semana. Ándele, Flor de Jazmín también. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Dios. Adiós.